Damos la bienvenida al economista Carlos Rivera. Él es director de la Escuela de Economía de la Universidad de Cuenca. Economista Rivera, quisiéramos dar un vistazo general a la situación del país, cuando hemos detectado algunas pequeñas muestras ya de descontento con el gobierno nacional. Los sindicatos, tanto el FUT como la UGT, así como algunos empresarios reclaman acciones más ágiles al gobierno nacional. Los sindicatos con una agenda de reivindicaciones sociales, los empresarios con el cumplimiento de algunas ofertas relacionadas sobre todo con lo tributario que se van dando de manera parcial o muy lentamente por parte del gobierno. Su opinión. Mire, Gustavo, muchas gracias por la invitación. Yo creo que este tipo de reclamos que se le hace al gobierno nacional, creo que no son lo suficientemente fundamentados y sustentados. Cuando usted menciona que eventualmente es posible una cierta inacción del gobierno, en el sentido de que no se observan medidas de política económica directamente a favor del crecimiento económico o de la generación de empleo, me parece que esto parte de que tenemos un presidente de la República sensato, que reconoce que el país es una olla de presión con una serie de conflictos sociales y políticos que dejaron una secuela bastante negra en octubre del 2019. Cuando uno revisa a nuestros países vecinos como Colombia y Chile con sus revueltas sociales en similares periodos de tiempo, creo que el presidente de la República está consciente de que la variable económica no es la única que juega en el país. Si usted pudiera implementar un programa económico únicamente dentro de la academia, dentro de una escuela de economía en donde se dicta clases con la frontera del conocimiento, realmente sería mucho más fácil generar una política económica de resultados inmediatos en el empleo, en la producción y en la generación de ingresos. Sin embargo, en la praxis, la política económica tiene que conjugarse con las variables políticas y sociales. Y cuando el gobierno nacional no tiene mayoría en la Asamblea, cuando usted tiene grupos sociales antagónicos que inclusive anticipan determinado número de acciones frente a cualquier intento de política económica o inclusive amenazas para las medidas que ya están vigentes desde el anterior gobierno, evidentemente necesitamos un gobierno mucho más cauto. En esta materia, por ejemplo, la reforma laboral, la flexibilidad del mercado laboral, no puede el gobierno lanzar una propuesta porque sabe que los dirigentes sindicalistas o los dirigentes sociales eventualmente le generan una oposición demasiado fuerte. Hace un par de semanas, el director nacional del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos presentó algunos datos y la metodología de las nuevas encuestas de empleo. Yo me permití sugerirle que en esa encuesta, dada la representatividad y la confianza que se tiene por la amplitud de la misma, yo le sugerí que se incorpore preguntas de la predisposición que tienen el segmento de los subempleados y de los desempleados a aceptar ciertos cambios en el Código de Trabajo. Porque me parece que una reforma laboral no se la negocia con los actuales dirigentes sindicales, ni con los empleados ni trabajadores que hoy tienen un empleo, que hoy tienen el seguro social, sino con los jóvenes que hoy están desempleados, con los recientemente graduados de la universidad y no consiguen un empleo. Y esa gran cantidad de desempleados, subempleados y ese 40% en general que no tiene un empleo adecuado, me parece que ellos tienen una lectura muy diferente de lo que debe ser un código de trabajo moderno, flexible, adecuado a las realidades y a las circunstancias del Ecuador. Entonces, me parece que cuando esperamos el tema laboral como un fomento del empleo, estamos lidiando no el conocimiento técnico de la materia, sino más bien los grupos antagónicos, las objeciones y la oposición que podría tener en ciertos grupos sociales y políticos. Entonces, el gobierno... Más allá de este equilibrio en lo político que lleva al gobierno a expresar y a demostrar lo políticamente correcto, ¿cómo anda la economía?
Nos da la impresión que en esto hay buenas expectativas, pero la situación económica del país no ha cambiado mayormente en cuanto a su estado de situación con respecto a lo que fue la parte final del gobierno anterior. Mire, el primer resultado positivo que hay que destacar es cuando el presidente Lasso gana las elecciones y el riesgo país se derrumba de 1.169 puntos base a 824 puntos bases el fin de semana que ganó las elecciones. ¿Sí? ¿Eso qué significaba? Que los acreedores internacionales comenzaban a verle con buenos ojos al nuevo gobierno. ¿No? Y el riesgo país desde ese momento se ha mantenido más o menos entre los 790 y 800 puntos base, alrededor de en ese rango, ¿no? Que significa, si bien es cierto, no es el rango que quisiéramos tenerle, como lo tiene Perú o Chile, pero al menos es el inicio de un ambiente mucho más prudente para el manejo de las finanzas públicas, para la emisión de nueva deuda. El día de ayer escuchamos que los tenedores de los bonos de deuda habían roto un récord. Eso no es una noticia nueva. Evidentemente, esto se plasmó cuando cae el riesgo país. Y si bien es cierto, es una variable ajena a los segmentos sociales, a los segmentos económicos casa adentro, una caída del riesgo país y un mejoramiento en el rendimiento de los bonos facilita la posibilidad de conseguir financiamiento. Eso es lo primero que nosotros vemos como economistas en términos de sentir las expectativas de los agentes económicos. Un segundo hecho positivo que acabo de revisar es que los depósitos y créditos en el sistema financiero, a mayo, que es el dato que publica el Banco Central, es el dato más alto, las cifras más altas de los últimos 5 años. Es decir, las expectativas comienzan a sentirse en el movimiento del dinero dentro del sistema financiero y con la canalización de créditos y depósitos. Evidentemente, esos resultados eminentemente monetarios, conjuntamente con el mejoramiento de la Reserva Monetaria Internacional, que casi se triplica respecto al año pasado, no se traduce evidentemente en mejoramientos reales de la actividad económica o del empleo. Recuerde que nosotros venimos del peor de los años desde 1999, con una caída del producto del 7.8% y un empleo adecuado en apenas el 30%. Esos resultados tienen que plasmarse y el presidente Lasso lo que intenta en su programa económico y el ministro Cueva es generar un shock de inversión a través de estas expectativas. Evidentemente hay unos dilemas de política económica que usted los mencionó adecuadamente en el sentido de los temas tributarios, los temas arancelarios, que hoy comienzan a generar las primeras medidas y los resultados probablemente le veremos en el último trimestre del año y con mucha mayor fuerza ya en el 2022. Nosotros venimos de caer el producto en el año 2020 en 7.8% y las proyecciones para este año nos hablan de un crecimiento de 2.8%. Evidentemente todavía seguimos bajo tierra porque la caída en el 2020 llegó cerca del 8%, pero al menos comenzamos a visualizar una luz al final del túnel. Lo que acá los agentes económicos están esperando básicamente es que se genere un consenso adecuado para que el ajuste de las finanzas públicas, que tiene que darse sí o bien por el lado de los ingresos o por el lado de los gastos, no genere estallidos sociales. Yo creo acá los actores sociales, los dirigentes políticos, deberían estar a la altura de las circunstancias, deberían reconocer que el punto de partida con el que toma el gobierno el presidente Lasso no fue el de los mejores. Y muchísimos de los segmentos sociales y económicos estamos acostumbrados a los subsidios, a las dádivas, al gasto público alegre. Y todo eso, cortar en momentos de una recesión, evidentemente son dolorosos. Ahora, cambios reales en la economía ecuatoriana, cambios que sienta la población, quiero decir, tienen que darse necesariamente pasando por una mejora en el empleo. No pueden seguir casi 6 millones de ecuatorianos en la desocupación o en la subocupación, mientras también persisten ciertos esfuerzos por reducir el tamaño del Estado, lo cual
significa menos circulante, menos consumo, cuando vamos a ver medidas en ese sentido que contribuyan a una mejora sensible ya para el ecuatoriano común. Mire, básicamente esas expectativas que usted menciona, Gustavo, están ancladas a un hecho fundamental. Es que la inversión extranjera directa llegue a raudales al país. Nosotros deberíamos aprovechar una coyuntura en la que los capitales eventualmente salgan del Perú, igual que de Chile, por distintas razones. Una, un gobierno recientemente electo, y lo otro, los resultados que se vayan a generar de la Asamblea Constituyente. La única forma de generar empleo y que esos 6 millones de personas que hoy no tienen un empleo adecuado, como usted le menciona, Gustavo, se integren al mercado laboral con un salario estable, con un salario justo, con seguridad social, con un horario de trabajo adecuado, es que se genere una gran inversión. Ahí viene la pregunta: ¿qué necesitamos para generar inversión? Necesitamos generar buenas expectativas. Las buenas expectativas están ancladas en un buen presidente, en un buen ministro de Finanzas, pero esas son insuficientes para atraer la inversión. Necesitamos una reforma laboral que es probablemente una de las que mayor sensibilidad política tenga. Por eso yo le decía a usted, la reforma laboral, más que un problema técnico, más que un problema económico, es un problema de viabilidad política. Y la ministra de Gobierno y la gente que está dentro del gobierno debe diseñar un mecanismo de implementación de esta reforma que vaya generando un consenso adecuado y el apoyo social precisamente de los que hoy necesitan un empleo y no tienen un empleo adecuado. Yo creo que eso es fundamental. La reforma tributaria, que también la menciona usted, es una reforma muy sensible. ¿Por qué razón? Porque el Ecuador no es un país que cobra poco en impuestos, pero tampoco es de los altos impuestos. En momentos que nosotros necesitamos atraer al capital, debemos ser muy tinosos con el impuesto a los patrimonios altos, con el impuesto a la renta, porque debemos ser atractivos en América Latina para atraer la inversión extranjera directa. Ahora, el tema de los impuestos tiene un dilema. Tenemos un desequilibrio fiscal fuerte que no nos permite tener un relax tributario más que el que quisiéramos. ¿Ve usted factible una reducción más significativa de la ISD, que es una oferta muy concreta de campaña? Bueno, el ISD es el impuesto más distorsionador que existe, ¿no? Porque no es un impuesto a las salidas, en la práctica funciona como un impuesto a la entrada, porque las personas que quieren traer dinero saben que si al regreso de sus capitales o repatriación de sus dividendos tiene que pagar un 5%, deja de venir nomás al Ecuador. Ese es el impuesto más distorsionante que existe y el gobierno ha puesto énfasis en la reducción de ese impuesto. Acaba de comenzar con la aplicación a los temas aéreos, ¿no? Los aranceles también se están comenzando a disminuir de forma muy importante. Y eso dentro de la teoría económica, ¿no?, favorece el crecimiento económico. Es decir, estamos dando las primeras señales para que venga la inversión. Me parece ¿qué espera un inversionista ya para arrancar grandes proyectos? A mí me parece que básicamente se aplaque la posibilidad de cualquier estallido social y político en el Ecuador, porque venimos de años de esos discursos de lucha de clases, de los pobres contra ricos, de la izquierda contra la derecha, y ese discurso no se acaba de la noche a la mañana. A mí me parece que las expectativas que usted pide, Gustavo, y que son acertadas en términos de resultados prácticos, en términos de empleo, de reducción de pobreza, en términos de generación de ingresos, no están anclados al programa económico de gobierno. Están anclados directamente a la posibilidad de que ese programa económico no genere estallidos sociales y políticos. Me parece ¿Qué cree, economista Rivera, va a ser el balance, el resultado de esta evaluación que está realizando la misión del Fondo Monetario Internacional, que se encuentra en estos días interactuando con las autoridades de gobierno? A mí me parece que es bastante positiva, será bastante positiva. Mire, esos viejos mitos sobre el cuco del Fondo Monetario Internacional, que en parte tenían razón,
y esos errores que cometió el Fondo Monetario Internacional en los 80, en los 90, cuando priorizaba únicamente las variables de orden económico y nos venían los programas de los paquetazos, los ajustes macroeconómicos, los ajustes fiscales, generaba una suerte de gran convulsión social. Eso el Fondo Monetario Internacional aprendió esas lecciones. Todos hemos aprendido esas lecciones, creo yo. Y hoy la economía tiene que conjugar variables políticas y sociales. Entonces, lo que el ministro Cueva está en las reuniones con el Fondo Monetario Internacional evidenciará que hay un compromiso, por ejemplo, por la recuperación de los indicadores monetarios, hay un compromiso por la recuperación de los indicadores fiscales en forma paulatina. El gobierno nacional no puede de la noche a la mañana pasar de un déficit fiscal crónico del 5% a un superávit del 3 o 4%, porque le va a matar al paciente, que es la economía ecuatoriana. Lo que le está queriendo Pero evidenciar. en cuanto a uno de los aspectos más moldeables cuando se realizan estas interacciones entre este organismo internacional o los organismos multilaterales y el gobierno, está el tema tributario. Y el gobierno ha sembrado mucha expectativa en el tema tributario. ¿Qué cree que es lo que en la práctica se puede hacer? Mire, hay un espacio bastante acotado. Mire, si usted le pregunta a un economista que tiene solamente una visión económica, él no se complicaría de decir que se suba el IVA, porque el IVA en la práctica es un impuesto menos distorsionador. Sin embargo, la sensibilidad social que genera los movimientos del impuesto al valor agregado hace que literalmente usted no tenga que mover ese impuesto, que no deba mover ese impuesto por las resistencias que podría generar. Entonces, sin considerar eso, ¿no?, el gobierno nacional está moviéndose hacia otro tipo de impuestos, como por ejemplo el impuesto a la salida de divisas, que entiendo irá gradualmente reduciéndose, hacia el tema de los aranceles en lo que representa maquinaria, equipo, materias primas, por ejemplo. Y en el tema tributario propiamente, no sabemos al final cómo nos vaya a presentar el gobierno nacional la reforma tributaria, que entiendo está discutiéndose con distintos sectores de la sociedad. Entendería yo que va a ir por el lado del impuesto a la renta o a segmentos de ingresos altos, me refiero, o por los impuestos al patrimonio, por una sola vez, un impuesto transitorio para tratar de eliminar el bache fiscal. Todo en economía no hay almuerzo gratis, Gustavo. Todo tiene un beneficio, tiene un costo. Por ejemplo, algo que es importante rescatar en esta entrevista, Gustavo, es que las personas, a nivel personal, solamente contribuimos con el 12% del impuesto a la renta en Ecuador, mientras que en Chile alcanza el 32% y en Estados Unidos el 87%. Es decir, hay un espacio enorme para mejorar el impuesto a la renta con carga a las personas. En Chile, por ejemplo, el umbral mínimo con el que empieza a pagarse el impuesto es el 84% de su PIB per cápita. En Estados Unidos es el 19% de su PIB per cápita. En Ecuador nosotros llegamos al 233% del PIB per cápita. Es decir, estas cifras le evidencian a usted, Gustavo, es que el Ecuador tiene posibilidades técnicas de incrementar el impuesto a la renta y de bajar la base de imposición tributaria. Sin embargo, ¿cuál es el problema? Años de corrupción, años de mal gasto de recursos le hacen que el momento en que el gobierno nacional pretenda incrementar los impuestos, obviamente haya una predisposición a rechazar ese tema impositivo, pero es por los temas de los antecedentes inmediatos. Yo siempre he considerado que el gobierno nacional solamente debería mover impuestos y subsidios cuando se reduzca el gasto improductivo. ¿Por qué? Porque es la única forma de ir ganando credibilidad, ganando consenso. Es decir, el gobierno le debería vender al país la idea de los fideicomisos. Es decir, si yo le represento una carga para los ciudadanos, ese dinero no va a ir a pagar la deuda, por ponerle un ejemplo. No va a ir para pagar el gasto corriente,
sino probablemente debería ir para la educación de los más pobres, para la salud de los más pobres, pero en un ambiente de óptima calidad. Entonces, Estos elementos de su análisis, economista Rivera, y para finalizar, pues el tiempo se nos queda corto, ¿cómo se van a ver plasmados en el presupuesto general del Estado que el gobierno debe presentarlo ya? ¿Qué atributos cree usted va a tener este presupuesto? bueno, creo que le tocará ir combatiendo el dilema de ir la renovación de la deuda. Yo creo que la reducción del riesgo país y las buenas expectativas de los mercados financieros internacionales nos hacen que el gobierno nuevamente deba apostar al financiamiento, pero a la renovación de la deuda. Es decir, que la deuda actual se sustituya por deuda más barata y de más largo plazo y que le dé liquidez al gobierno nacional para ir enfrentando y mejorando, por ejemplo, la inversión pública. Una de las variables de peor desempeño en los últimos años es la inversión pública. Entonces, el gobierno debe apostar, creo yo, a esa inversión pública sin recursos del Estado, porque no los tiene, a través de las alianzas público-privadas, por ejemplo, que es un gran motor de crecimiento económico y es un gran motor de la inversión pública. Y creo que fundamentalmente debe ir allá, ¿no? Creo es hora de buscar la reactivación y el crecimiento económico. Pero eso va atado a las reformas que hemos conversado en los anteriores minutos, como la tributaria, la laboral, y el presupuesto lo que tiene que básicamente denotar a la comunidad financiera internacional, a los agentes económicos, es que ahora sí tenemos una responsabilidad seria porque las finanzas públicas se vuelvan sostenibles en el tiempo. Eso no significa que tengamos que hacer un ajuste de la noche a la mañana y mostrar un superávit fiscal del 5, del 6, del 7% en el 2022, para nada. Simplemente que el valor presente de los gastos, del gasto público de aquí hasta a 30, 40, 50 años y al infinito, vaya siendo menor que el valor presente de los ingresos. Si el gobierno denota eso, las cosas se le van a ir facilitando. Gracias, economista Rivera, por habernos atendido. Gracias, Gustavo. A usted un buen día. El economista Carlos Rivera es director de la Escuela de Economía y Finanzas de la Universidad de Cuenca. Nos vamos a una breve pausa.